Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que este tipo de iniciativas nos permiten a todos compartir algo de nuestra experiencia, que como comentábamos previo a la charla, pues en general nuestros pacientes son similares y todos podemos aprender del aporte que tengamos en común. Pues la charla del día de hoy, como les había mencionado al doctor, el título es pseudoartrosis de la columna lumbar. Vamos a hablar un poco de diagnóstico, algo de manejo y en cualquier momento, pues vamos a ir definiendo y tratando de cumplir los objetivos de la misma. Los objetivos, pues, en general son tres. Primero vamos a establecer cuáles son los factores de riesgo. Vamos a hablar un poco acerca de los factores de riesgo, tanto del paciente como del procedimiento quirúrgico que nos pueden llevar a este desenlace que en realidad es una complicación quirúrgica. El hecho de que aparezca una pseudoartrosis, generalmente, pues, lo hablamos en el contexto de que hubo una intervención y eso desencadenó esta complicación. Vamos a discutir un poco acerca de las pruebas radiológicas que tenemos disponibles para detectarlos y vamos a enlistar y hablar un poco acerca de cuáles son los lineamientos generales de manejo y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tratar de resolver esta complicación. ¿Qué es la pseudoartrosis lumbar? En general, pues la definición es bastante clara, es muy sencilla. Es el fallo de la consolidación ósea luego de un año de cirugía. No hay mucho pierde con respecto a la definición. Es importante saber de que puede existir en algunos casos un retraso de la consolidación, pero en general, cuando un paciente pasa un año de su intervención quirúrgica y no ha tenido una consolidación radiográfica o clínica, hablamos de una pseudoartrosis. Por lo mismo, hablamos de una complicación postquirúrgica. La incidencia es bastante variable, depende de donde uno lo revise. Puede ir en la mayor parte de las series de mayor magnitud del 5 al 35%, pero hay series menores de 25 pacientes que la han reportado con una incidencia tan alta hasta el 50%. Los factores de riesgo que corresponden al paciente, los más importantes, pues asociados a esta complicación son la diabetes en primer lugar, el tabaquismo, que en la serie de Brown, que se publicó en el 2008, incrementó la incidencia de esta complicación desde el 8% en los pacientes que no fumaban hasta el 40% en grandes fumadores, definiendo grandes fumadores aquellos pacientes que fuman más de 20 cigarrillos diarios. Pacientes con consumo crónico de AINES también son más susceptibles a padecer de una pseudoartrosis luego de una cirugía de fusión lumbar y pacientes con uso crónico de esteroides. Con respecto a los factores de riesgo que corresponden a la cirugía en sí, el número de niveles incrementa el riesgo de padecer pseudoartrosis. Por cada nivel que incrementamos una fijación o una fusión lumbar, tenemos 3 veces más riesgo de sufrir o de padecer una pseudoartrosis. En el caso de que exista una durotomía incidental, esto aumenta por 2 el riesgo de padecer esta complicación. Existen variaciones con respecto a las opciones de injerto y el uso de instrumentación o no, que en general los pacientes que son sometidos a una fusión lumbar y que se instrumentan tienen un chance del 10 al 15%, dependiendo de la literatura que revisen, más de consolidar de los pacientes que no lo hacen. O sea que los pacientes que son sometidos a una fusión in situ no instrumentada tienen un 10% o 15% más de riesgo de pseudoartrosis. Este artículo es la base de datos más extensa revisada con respecto al tema. En general, se llevó a cabo una revisión de 148,000 expedientes, 1.8% de pseudoartrosis reportados y los factores de riesgo que fueron relacionados estadísticamente con significancia estadística a la aparición de la pseudoartrosis fueron una cirugía anterior aislada, lo que platicábamos con el doctor previo a la charla, cirugía anterior aislada generalmente no instrumentada. Fusiones vertebrales a partir de 4 vértebras son pacientes que van a tender a complicarse con una pseudoartrosis, hipertensión, artritis reumatoide o uso de esteroides a largo plazo, como ya habíamos mencionado. Algo pues poco característico o interesante de este estudio es de que los pacientes hispanos y asiáticos demostraron tener como factor protector su etnia ante la aparición de esta complicación. Con respecto a la opción de injertos, nosotros sabemos que en cirugía de columna, por lo general, nosotros utilizamos un injerto autógeno suplementado con algún tipo de injerto heterógeno o algún sustituto para lograr suplementar los requerimientos en un faltante óseo y llevar a cabo el proceso de consolidación.
No hemos tenido hasta el día de hoy, a pesar de tener estudios extensos y grandes como este que se publicó en el 2014, para intentar establecer las recomendaciones de cuál es el mejor sustituto a utilizar con respecto a tener una opción fiable o una opción segura. Siempre, pues, este estudio utilizó como punto de comparación el gold estándar, que es el injerto autógeno de la cresta ilíaca, y a partir de eso, pues, solo se pudieron dar recomendaciones grado C. ¿Qué implica una recomendación grado C? Que no es una evidencia pues deseable para establecer el uso de una práctica. Solo 2 recomendaciones fueron grado B y eso implica que hay una moderada cantidad de evidencia científica que nos recomienda llevar a cabo dicha práctica. Estas 2 recomendaciones fueron en fusión intercorpórea, suplementar la caja o suplementar el injerto que se utilice con proteína morfogenética humana tipo 2 y en el caso de fusión posterolateral, pues siempre suplementar. En el caso de que se utilice matriz ósea desmineralizada, este constructo o esta modo de utilizar los injertos con proteína morfogenética humana del tipo 2. Este es otro estudio en el 2014, grado de evidencia 3, como vemos aquí en la esquina inferior de la pantalla, en la cual pues nos da los grados de consolidación dependiendo del tipo de injerto que utilizamos. Llama la atención de que el gold estándar, que es la cresta ilíaca, siempre solo tiene, o sea, tiene un porcentaje menor del 79% a comparación de la matriz desmineralizada, que tiene un porcentaje del 89%. ¿Por qué lo presento? Me parece que es un estudio que lleva a controversia, pero creo que no hay que perderse mucho en saber de que el gold estándar es y siempre ha sido el hueso de la cresta ilíaca y por lo tanto, a pesar de que existan estudios de este tipo de menor calidad de evidencia científica, hay que leerlos, hay que tomarlos en cuenta, pero no siempre pues tomarlos como que si fuera escrito en piedra. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta con respecto al balance sagital, a la pseudoartrosis, es el balance sagital, ¿sí? Tal vez aquí esta charla está un poquito orientada a residentes y en general lo que tienen que saber del balance sagital es de que todos sabemos que la columna lumbar tiene una lordosis, o sea que es una curvatura convexa hacia anterior que debe ser respetada porque tiene una razón de ser, por algo la columna no es recta. Esta lordosis se debe corresponder o existe porque es la manera en que incide a la columna en la pelvis dependiendo de la amplitud de la pelvis. Mientras más ancha es la pelvis, más curva debería ser la columna para poder contrarrestar las fuerzas que se producen a este nivel. Por lo tanto, el ancho de la pelvis se debe correlacionar con la curvatura lumbar. Si uno no respeta estas dimensiones, que son los parámetros lumbopélvicos, está sujeto a complicaciones. En el caso de este estudio, pues menciona de que los pacientes que no se fijan con las dimensiones lumbopélvicas o con los parámetros respetados tienden a presentar no unión. ¿Por qué? Porque los injertos tienden a estar en distracción, ya vamos a platicar un poco más despacio de esto, enfermedad del segmento adyacente. ¿Por qué? Porque el segmento que está por encima de la fijación del hueso grande o del hueso fusionado tiende a inclinarse hacia adelante para poder el eje mecánico. Ahora bien, un disco que se carga de forma asimétrica tiende a generarse más rápido. Esto es más o menos lo que les mencionaba acerca de por qué debemos fusionar una columna lumbar en lordosis. No en lordosis, sino en la angulación que le corresponde dependiendo de la amplitud de la pelvis del paciente. Cuando una columna se fija en adecuada lordosis, el eje de carga se desplaza un poquito hacia atrás y los injertos tienden a estar bajo compresión. Todos sabemos, si somos traumatólogos, que injertos bajo compresión pegan. Ahora bien, si utilizamos una técnica en la cual dejamos una espalda plana, el eje de carga se desplaza hacia anterior y los injertos tienden a quedar en distracción. Los injertos en una fusión posterolateral se ponen en esta posición, posterolaterales. Y por lo tanto, cuando estos quedan muy lejos del eje de carga, están fuera de la eje de compresión que les va a estimular para consolidar. Las causas en general para que aparezca una pseudoartrosis pueden enlistarse como una técnica quirúrgica inadecuada. ¿A qué me refiero con esto? La fusión posterolateral implica crear un lecho adecuado para la nutrición de los injertos y el no hacerlo implica que exista un riesgo de pseudoartrosis.
El fracaso en la neutralización de la movilidad del segmento, como en cualquier hueso que se busca consolidar, cuando los parámetros o el micromovimiento supera cierta barrera, no se va a producir esta fusión, y la persistencia de fuerzas de tensión en el injerto. Esto es lo que hablábamos en la diapositiva pasada. También pacientes con alteraciones sistémicas van a tener una microcirculación que no les va a permitir o no les va a inducir un adecuado proceso o una adecuada cascada de inflamación para producir la consolidación. La significancia clínica: es malo que los pacientes no consoliden cuando son sometidos a una fusión lumbar, pues el objetivo final de la cirugía es que consoliden. ¿Qué pasa si no lo logran? Esto pues se ha comparado en muchos estudios hasta cierto punto con la necrosis avascular del húmero proximal. No todos los pacientes que tienen una pseudoartrosis radiográfica son sintomáticos. En el estudio de Kornblum del 2014, el 56% de pacientes que tenían una no unión radiográfica tenían buenos y excelentes resultados clínicos, más de la mitad. Y en el estudio del 2011 que Goldstein enunció o estableció una afirmación muy interesante que dice que la pseudoartrosis lumbar no significa el fracaso clínico, pero sí implica mayor riesgo de reintervención. ¿Por qué? El comportamiento va a depender mucho de la temporalidad, ¿sí? En general, el hallazgo radiográfico de no unión en los primeros 3 años no representa un peor resultado clínico. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta de que en los primeros 3 años después de la cirugía, sobre todo si se hizo una fusión instrumentada anterior o posterior, los implantes van a estar haciendo la estabilización y por lo tanto el dolor que se produce por el movimiento no se va a producir. A partir de los 5 años los implantes o fallan o se aflojan y termina el periodo de luna de miel, que es pacientes que no han pegado pero que están bien, y son pacientes que tienen un riesgo significativo de tener un mal resultado clínico y por lo tanto solicitar una reintervención. ¿Cuál es la recomendación debido a este fenómeno? Seguir a todos los pacientes que son fusionados de manera quirúrgica por lo menos 5 años, aunque estos se encuentren asintomáticos. La presentación clínica de la pseudoartrosis puede ser muy variable, ¿verdad? Puede ser dolor radicular, claudicación, dolor axial, pero es importante mencionar el periodo de luna de miel, que es lo que les mencionaba. Un periodo aproximado de 1 a 3 años luego de la fijación, los pacientes van bien. Van bien porque las vértebras, a pesar de no estar consolidadas y a pesar de comportarse de forma independiente, forman un bloque que está estabilizado por el material de osteosíntesis, que a la larga tiende a aflojarse, a romperse y a fallar. Cuando sucede esto, pues empiezan los síntomas derivados de la inestabilidad. Para el diagnóstico, pues tenemos varios métodos radiográficos. Lo más común es llevar a cabo el seguimiento de los pacientes mediante radiografías simples. Esperamos ver signos de consolidación a partir de las 6 semanas. Y un tip y algo que es una perla que tenemos que tal vez llevarnos de esta charla es de que si existe un tornillo flojo o un tornillo roto, hay que sospechar una no unión hasta que no se demuestre lo contrario. Asimismo, en pacientes que tienen tornillos rotos o flojos, la no unión nos tiene que hacer sospechar de una infección. Por algo fue que el paciente no consolidó y una buena opción generalmente pues, puede ser una infección. Las radiografías dinámicas pues, son orientadas a detectar el movimiento en los segmentos que están fusionados. En general, hay varios criterios para evaluar la movilidad o no de este segmento, pero para dejarlo muy claro, o sea, si hay movimiento en un segmento vertebral que se intentó fusionar, hay que hacer un TAC. A pesar de que existe el método de Simmons, el método de Cobb y el método de la distancia interespinosa, que dan diferentes parámetros que realmente pues es de utilidad limitada aprendérselos de memoria, mi recomendación es, si hay movimiento en un segmento que se fusionó, que se instrumentó o que se intentó consolidar, informar de ello una sola vértebra, pídale su TAC. La recomendación para la técnica de la obtención de radiografías, que es algo interesante que debemos de tomar en cuenta, es que se debe realizar con el paciente sentado. ¿Por qué? Porque esto fija la pelvis y concentra el movimiento en la columna lumbar. Las radiografías dinámicas, como les mencionaba, hay varios criterios para evaluarlas. Están los de la FDA, que establecieron la angulación a partir de 5 grados. Más o menos se sospecha o no de una pseudoartrosis. Está la distancia espinosa que se utilizó por Canadá en el 2010 con una sensibilidad y una especificidad adecuadas, pero yo en general les digo que si ustedes ven que la vértebra se mueve después de que se fusionó o se instrumentó, el ataque es lo que le corresponde al paciente. Un caso para que nos hagamos alguna idea, un paciente masculino, 49 años,
una canal lumbar estrecho 3-4, se llevó a cabo una descompresión simple del canal central de forma bilateral en instrumentación de un nivel. Un mes todo va perfecto, el paciente se siente mejor, se descomprimió, mejoró la claudicación, los injertos, pues un mes no se espera mayor cosa. Después de 6 meses comienzan los problemas, el paciente hace queja de dolor axial, vemos una imagen que corresponde a aflojamiento y después de un año tenemos este fenómeno. Como les digo, aquí realmente solo hay 4 grados de movimiento que no corresponden con los criterios que ya vimos, pero el paciente está asintomático y el segmento fusionado se mueve. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene este paciente? Una no unión. ¿Qué le toca hacer? Una tomografía para seguirlo estudiando en su protocolo de diagnóstico. Cuando tenemos esta imagen realmente no hay pierde. O sea, ahí sabemos de que hay una masa de fusión pues que todos deseamos ver en nuestras cirugías anterior como posterior, que se mira ahí esplendorosa, hermosa, y tiene el signo de centinela en la parte anterior. Y eso, cuando tenemos ese signo, pues es el signo ominoso patognómico que tenemos una cirugía exitosa. La tomografía es el estudio que continúa en el protocolo de diagnóstico de este tipo de pacientes. En general, nos va a decir si hay masa de fusión y dónde está esa masa. Para estudiar pacientes que tienen una pseudoartrosis, está recomendada una tomografía de cortes delgados o de cortes finos, y la reconstrucción 3D pues no nos va a aportar mayor cosa a la tomografía de cortes finos. No pierda su dinero ni el dinero del paciente pidiéndolo. Esta es la imagen que esperaríamos de un paciente que tenga una pseudoartrosis. Esta imagen pues es una imagen hasta cierto punto exagerada, pero en general, si ustedes no pueden ver un puente ni del lado derecho ni del lado izquierdo a nivel de las apófisis articulares y las articulares están permeables, ese paciente tiene una no unión. ¿Qué me refiero a articulares permeables? Esta imagen en la cual se mira que la articular tiene hasta cierto punto movilidad. La resonancia no es el mejor estudio con el que contamos para estudiar a los pacientes con pseudoartrosis. En general, no funciona bien porque estamos hablando, en la mayor parte de los casos, de pacientes que están instrumentados. Los artefactos impiden ver una adecuada imagen y pues las imágenes óseas de la resonancia no siempre son las mejores. De hecho, en el 2008, Buchowski reportó solo un 67.7% de concordancia con los hallazgos operatorios, que es el gold estándar para detectar, en última instancia, la consolidación. El SPECT es pues una prueba diagnóstica que en pseudoartrosis por lo menos es inútil. Cuando tenemos un estudio que tiene 50% de falso positivo, significa que no sirve de nada porque da lo mismo si lo pedimos o no. No me voy a detener mucho en esto, pues realmente muchos autores dicen que depende de la temporalidad, porque el SPECT, como sabemos, mide actividad metabólica, pero en general no es parte del protocolo diagnóstico. El ultrasonido es una de las últimas pruebas que se ha utilizado para detectar la pseudoartrosis. En una serie corta de 10 pacientes demostró tener 100% de concordancia con los hallazgos operatorios, pero recordemos que es operador dependiente. A largo plazo hay que ver cómo podemos estandarizar criterios de diagnóstico. En general, esta tabla es grande, para resumírselas. ¿Qué es lo más importante saber de esta tabla? De que las radiografías tienen alta sensibilidad, ¿sí? ¿Y por qué es importante saberlo? Los estudios que tenemos con alta sensibilidad son los estudios que debemos de utilizar en el seguimiento y monitoreo de los casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los estudios que nos van a permitir identificar si realmente algo va mal o no, los de alta sensibilidad. Ahora bien, cuando vemos qué combinación de estudios podemos utilizar para detectar tanto fusión intercorpórea o posterolateral, la recomendación sigue siendo prácticamente la misma: seguimiento con radiografías, y en el caso de tener una sospecha de no unión, ya le hacemos su tomografía, ¿sí? Aumentando la sensibilidad en el caso de la fusión intercorpórea hasta el 100%. Como les mencionaba, ¿cuál es la recomendación tanto para fusión intercorpórea como para fusión posterolateral a nivel lumbar? La valoración estándar mediante rayos X dinámicos y estáticos, con técnica adecuada, el paciente sentado, buscar movilidad, buscar puentes óseos, buscar cadenas de irritación o no. Y en el caso de que el paciente tenga sintomatología, el paciente tenga alto riesgo de pseudoartrosis o tengamos una imagen sugestiva en los rayos X, ya le pedimos su TAC. Este es más o menos lo que hemos hablado. Los pacientes que son sometidos a fusión espinal, seguimiento con las radiografías de forma estándar. Si el paciente en algún caso llega a presentarse sintomático, pues ya pasamos a este punto, donde evaluamos la progresión o riesgo mediante el uso de una tomografía, y a partir de eso el resto de su protocolo diagnóstico. Esta gran tabla también, para resumírselas, ¿qué nos dice?
Los pacientes en los cuales usamos una fusión 360, esto quiere decir una fusión intercorpórea, o sea, una fusión posterolateral, van a tener porcentajes más altos de consolidación que los pacientes que son fusionados exclusivamente por atrás, solo con tornillos. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie de contacto de los injertos, mejora el aporte de, o la biomecánica a la cual son sometidos los injertos a compresión en la parte anterior, y por lo tanto, en general, más o menos la diferencia entre solo hacer una posterolateral o hacer una 360 en porcentajes de consolidación ronda el 10% cuando ustedes pues estudian con detenimiento esta gran tabla. Esto pues más o menos lo mismo, ¿eh? En pacientes que padecen de una espondilolistesis, el principal predictor de una reintervención es la fusión posterolateral exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? No suplementar las fusiones de pacientes con espondilolistesis con una caja anterior. ¿Por qué se está produciendo este problema? Por insuficiente superficie de fijación y por muchas veces aporte insuficiente de injerto, así como una falta de estabilidad inherente al constructo cuando existe una espondilolistesis. ¿Cuál es el tratamiento? En general, lo que tenemos que establecer en primer lugar es si nuestra fusión está balanceada o no. Si nuestra fusión, en el caso de ser posterolateral, está sometida a una fuerza de distracción o a una fuerza de compresión. En el caso de fusiones cortas, si nuestra pseudoartrosis se da en este contexto, un paciente que en nuestra percepción tiene una adecuada concordancia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, se respetaron los parámetros, pero el paciente igual hizo una unión, ¿qué es lo que tenemos que sospechar? Que falló la técnica quirúrgica. ¿Qué hicimos mal? Tal vez no cuentamos bien las transversas, tal vez no pusimos suficiente injerto, tal vez lavamos demasiado el hueso antes de colocarlo. Todas estas fallos técnicos que hasta cierto punto son detalles que se pueden pasar por alto, tienen o pueden llegar a comprometer el resultado de una cirugía bien hecha o de tornillos por lo menos bien colocados. En general, cuando uno va a revisar, ¿qué es el objetivo? Es mejorar la estabilidad del constructo, la cantidad de injertos y la biomecánica en general. Si la biomecánica es correcta, pues ¿qué nos toca? Mejorar la superficie de contacto y la cantidad de injertos. ¿Cómo podemos hacerlo en esto? Pues revisándolo mediante una vía posterior, en mi opinión, pero hay otras formas de resolverlo. Ahorita vamos a ver otras opciones. Y suplementando siempre con una fusión intercorpórea. Ahora bien, este es otro contexto, este es otro paciente completamente diferente. Cuando hicimos una fusión y no se respetaron los parámetros lumbopélvicos, aquí, a pesar de que no estamos viendo que la pelvis tenga los parámetros adecuados, pues yo creo que es bastante claro que el paciente tiene una espalda plana. En general, la intención es corregir el error inicial. Entonces, este paciente debe ser revisado con una medida que le permita mejorar su lordosis. Le va a tocar hacerle osteotomías para mejorar la curvatura lumbar, mejorar la superficie de contacto a nivel intercorpóreo y la cantidad de injertos. Ahora bien, pacientes que están sometidos a una fusión intercorpórea que hacen pseudoartrosis, que es algo bastante raro porque no debería de pasar, en general el problema ¿cuál va a ser? Una inestabilidad insuficiente. ¿Qué toca hacer con estos pacientes? Mejorar la estabilidad, y la opción que tenemos es usar una vía, otra vía, la vía posterior, y suplementar esta fijación con injertos posterolaterales y tornillos. Por ejemplo, una manera de resolverlo, hay varias, ¿sí? Queda a gusto del cliente, a gusto del cirujano, siempre y cuando mantengamos los principios de que para resolver un problema inicial debemos de establecer cuál fue la causa inicial y corregirla. Por ejemplo, en este caso, se estableció de que, pues ciertamente la fijación tendía a estar algo plana, pero en general se consideró que mejorando la superficie de contacto de los injertos y la estabilidad del constructo, que ya estaba inestable porque esto se mueve, podríamos mejorar o compensar la complicación inicial, resolverla. ¿Qué se optó por hacer? Un abordaje lateral para colocar una caja intercorpórea sin tocar los tornillos. No, como le digo, no todas las soluciones son estándar, ni se hace siempre lo mismo. Cada paciente, pues, puede tratarse de una forma diferente. En este caso, pues, se hace un abordaje retroperitoneal a través de una vía lateral, una X-Leaf, y se colocó, pues, la caja de mayores dimensiones que nos permita la anatomía del paciente. Este es el resultado. Como ven,
en el posoperatorio inmediato los tornillos se siguen viendo flojos porque no los cambiamos, no los revisamos. Simplemente pusimos una caja que quedara apretada. A los 18 meses, afortunadamente, logramos la consolidación y los tornillos, la imagen, pues, no es la imagen que esperábamos ver de un tornillo de 18 meses, pero ya no se mira que haya una interfase como se miraba en el posoperatorio inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que mejoramos el entorno biomecánico sin necesidad de hacer un doble abordaje o de abordar nuevamente por la fibrosis. Las fusiones largas. En las fusiones largas, pues, muchas veces hay que tomar en cuenta, primero, el balance, que es el primer paso a evaluar en el caso de una pseudoartrosis, y en segundo lugar, establecer si no fue la estabilidad suficiente. Sabemos que todos los constructos que sobrepasan L2 deben suplementarse con tornillos ilíacos. En el caso de que no podamos suplementarlos con tornillos ilíacos, existen otras formas de mejorar la base o el fundamento de esta fijación, que es a nivel del segmento L5, S1, que clásicamente es el que hace pseudoartrosis, y eso se puede hacer mediante tornillos cementados, cajas, pero hay que tomar en cuenta que esa es la base de la fijación cuando hablamos de una fijación larga. Hay otras medidas para resolver esto, pues menos convencionales o que no tienen tanto fundamento científico. Muchos cirujanos optan, en el caso de pseudoartrosis, por solo retirar los implantes y dejar al paciente como el procedimiento más sencillo que se pueda dar. No hay mucha evidencia de esta intervención o de esta medida. Solo encontré un estudio que es un reporte de caso que menciona que a los pacientes les puede ir bien, pero no da un fundamento racional de por qué este tratamiento funciona. Pues lo hemos hecho y los pacientes, a algunos les va bien y al otro les va mal. ¿A qué pacientes debemos de revisar o no? Y esta es una decisión que hay que tomar con mucho detenimiento. En general, la recomendación es si su paciente es diabético, si su paciente recibe compensación laboral o FUBA, no le va a ir muy bien. No todas las cirugías de revisión por sintomatología de pseudoartrosis lumbar les va bien, porque vemos que en esta serie grande de una evidencia fuerte, el 50% nada más mejoró y el 42% empeoró. El 8% de los pacientes siguió igual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 50% de los pacientes no tuvimos un resultado adecuado. Esto es en pacientes cuya fijación inicial se dio por enfermedad degenerativa. En los pacientes por espondilolistesis, que tampoco cambió tanto el escenario, porque el 64%, que tampoco es un porcentaje tan beneficioso, mejoró, y tuvimos malos resultados en 36%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay que realmente escoger con pinzas y meticulosamente a los pacientes que se les va a ofrecer tratamiento quirúrgico para una pseudoartrosis lumbar. A pesar de que los porcentajes no son los más alentadores, lo que sí nos dice este estudio es que los que mejoraron bastante. Entonces, eso nos dice que a la larga sí hubo una mejoría significativa en el test funcional, una mejoría estadísticamente significativa en el test funcional de ODI, pero como les digo, yo creo que la lección que nos deja este estudio, que hay que leerlo con detenimiento, es un buen estudio, es escoger con mucho cuidado a los pacientes que se van a someter a una cirugía de revisión por pseudoartrosis. Las conclusiones: seguir a los pacientes por lo menos 5 años después de una fijación lumbar, y esto se hace de manera de protocolo con rayos X estándar y dinámicos. Saber de que la pseudoartrosis no siempre implica un peor resultado clínico. Hay pacientes con pseudoartrosis que les puede ir bien, y que la estrategia de manejo debe de incluir corregir el error inicial que nos llevó al fallo en la consolidación y mejorar la suplementación con injerto y la superficie de contacto. Y por último, elegir cuidadosamente a los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de revisión. Y esta es la charla del día de hoy. Y perfecto, doctor. vamos con los comentarios. Perfecto, doctor. Excelente su charla, doctor, muy interesante. Yo creo que es un tema sumamente amplio, es un tema que siempre es importante tomarlo en cuenta, sobre todo el manejo que a veces es un poco complicado de hacer. Hemos visto los casos que ha presentado y la verdad que son cirugías muy complejas, así que le doy pase al doctor Angulo para que empiece la ronda de preguntas. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Muchas gracias. Todos los que nos dedicamos a esta área
hemos tenido algún caso de pseudoartrosis. Todos los que hacemos fusión lumbar en algún momento nos ha pasado, ¿no? Y más cuando iniciamos nuestra práctica, bueno, que tengo unos cuantos años, al principio no se manejaba tanto lo que era el balance sagital. Luego Claro. fue que se empezó a utilizar, pues que empezamos a entender un poco más el balance y el por qué algunos pacientes fallaban, otros no. Y una vez que empezamos a manejar esto del balance, nos ayudó mucho a disminuir bastante la formación de pseudoartrosis. Pero siempre va a haber algún caso, ¿no? Y el que opera es el que le puede suceder. Todo aquel que no opera no tiene ningún caso de revisión. Lo que sí es importante acá es que siempre hay que estar pendiente y sospechar en ello, ¿no? Y hay que hacer un buen seguimiento de los pacientes. Cuando uno opera a un paciente muchas veces se siente bien y se pierde la consulta. Y yo opino que el asistente de uno siempre tiene que estar pendiente y hacerle el seguimiento y llamarlo para que venga cada cierto tiempo a hacer los controles. Creo Bueno, que, doctor, dígame. lo otro que quería preguntarle, ¿qué tipo de injerto utiliza usted en las fusiones lumbares, doctor? Normalmente en mi hospital, nosotros pues cuando hacemos una descompresión, utilizamos el hueso local, el que extraímos de la lámina, del articular, de la espinosa, lo limpiamos. Tenemos una técnica que hemos adoptado ya en el servicio, que es intentar utilizar este injerto y colocarlo a presión en una jeringa y luego colocarlo a nivel de las posterolaterales sobre las transversas, ya después de haber realizado un adecuado proceso de cruentación. Algo que es muy importante y es un tip que realmente me traje de mi entrenamiento es colocar el injerto antes de colocar las barras. ¿Sí? Cuando uno va a hacer una fusión posterolateral, colocar el injerto antes de colocar las barras le permite una mejor superficie para tener un adecuado contacto. En general, nosotros para fusión posterolateral utilizamos el injerto local que extraemos de la descompresión. En el caso de que no se realice una descompresión, utilizamos matriz ósea desmineralizada, que es lo que tenemos disponible en mi hospital. Y en el caso de cuando hacemos fusiones anteriores, que realmente no tenemos tanta experiencia, por lo menos con abordajes anteriores, lo hacemos vía posterior, utilizamos hueso autógeno. Ah, perfecto, doctor. Y vi que ustedes usan allá sleeve. En mi práctica, cuando yo hacía mis abordajes laterales con mis cajas, yo utilizaba tanto la matriz ósea como chips de cortical. Hacía mi mezcla y se lo colocaba a la caja. No lo dejaba solamente con la matriz. Yo Ustedes creo que allá no hacen... es bueno suplementarlo con algo autógeno, doctor. Yo creo que estaría de acuerdo en ese sentido. En mi hospital y en Guatemala, de hecho, todavía no hemos recibido el equipo para hacer los abordajes laterales. Estos casos que le traje fueron de mi entrenamiento que realicé en España hace 2 años y lamentablemente pues no hemos podido iniciar con la práctica del XLIF todavía aquí en Guatemala. Bueno, cuando inicien, mire, esa cirugía, bueno, usted que hizo la práctica se dio cuenta que es tremenda cirugía. Les va muy Y bien, realmente duele les va. mucho problema, porque puede hacer una descompresión indirecta para protrusiones discales con estenosis foraminal. Y a veces también te sirve para resección de tumores, porque lo utilicé mucho, porque con el separador que tú utilizaste allá en España, nosotros llegábamos a hacer hasta descompresiones hasta T6, T7, pues. Porque él tiene unas valvas, el Maxes, tú utilizaste el Maxes, ¿no? Allá en Sí, España. sí. Él tiene unas valvas que en la punta tienen unos shim plásticos que te permiten hacer la separación de todas las estructuras, pues, y te da un buen campo para trabajar. Pues eso es algo interesante, no se me hubiera ocurrido, pero ustedes lo hicieron con tumores incluso en el área dorsal. Sí, correcto, correcto. Hacíamos una costectomía parcial allí y podíamos hacer el desplazamiento y colocábamos este separador que te digo, pero lo colocábamos al revés. Recuerda que cuando tú haces tu abordaje lateral, tú colocas la base del separador hacia el lado donde tú estás operando, que es la región posterior. Pero en tórax, el separador, la base la ponemos, el separador lo ponemos al revés, ¿ok? Lo ponemos a ver hacia adelante.
De acuerdo. para poder hacer el desplazamiento. Muy interesante la sugerencia, doctor. Realmente me parece una buena modificación del uso estándar del separador. Sí, sí. No, es que es muy versátil. Después cuando se acostumbra a utilizar ese sistema, mira, igual está la competencia de ellos que es el Quadrant y es también un separador excelente que tiene más o menos... Dime. Este es flexible, el Quadrant pues, tiene una parte flexible, me recuerdo. Lo que pasa es que el Maxxis y el Quadrant son lo mismo, lo que pasa es que son dos casas comerciales, uno es New Base y el otro es Medtronic, pero los dos tienen más o menos los mismos principios, pero son muy buenos separadores y tienen más o menos los mismos implementos, te ayudan bastante. De acuerdo. Por eso que cuando nosotros empezamos con esto que te comenté, al principio colocábamos estas cajas solas y ellos venían a veces con unas placas laterales que no sostenían nada, no daban nada de sostén. Lo que hacían era aumentar el costo del implante. Y por eso fue que luego empezamos a colocar los tornillos posteriores, porque nos dábamos cuenta que había micromovimientos y algunos pacientes fallaban. Así colocaras la caja más grande o más ancha, porque sabes que esas cajas a veces te vienen lordóticas o te vienen más anchas, te vienen planas. Hay varios modelos, dependiendo lo que te ofrezca en tu país. El problema, doctor, de colocar los tornillos posteriores es que se pierde el beneficio del sleeve, de la recuperación tan rápida, de la cirugía pequeña, del abordaje exclusivo anterior. No, lo que pasa es que el tornillo es percutáneo. Lo vas a hacer mínimamente invasivo. Tú no vas a abrir al paciente y lo puedes colocar en la misma posición que tú tienes a tu paciente con el sleeve. Lo único que haces es colocar al paciente, corregir el quiebre que le haces a la cama. Después de colocar la cama, correcto, corriges el quiebre y luego colocas tus tornillos. Con las imágenes en lateral, o sea, siempre en AP. Sí, sí, pero es que el tornillo percutáneo tú no necesitas mucho, lo que te necesitas es tener tu target bien ubicado y con eso ya tú puedes colocar tus tornillos. Cuando iniciamos la colocación cuando empezamos nuestro entrenamiento de tornillos mínimamente invasivos, tornillos percutáneos, se inició como cuando tú utilizas el sleeve, que utilizábamos el Neurovision, que es el monitor transoperatorio para ver dónde estaba el plexo, ¿verdad? Nosotros empezamos a utilizarlo para colocar los tornillos y él te da esa opción, ¿no? Luego fue que evolucionó esto y ya no se colocan los tornillos con neuromonitorización, solamente con imagen de rayos X. Y ahora es implante que ni siquiera tienes que utilizar las agujas guía para colocar los tornillos percutáneos. No hay experiencia colocando tornillos percutáneos con el paciente en lateral, pero sí me parece interesante la sugerencia, sobre todo, por, como lo decía, para no perder pues el extra que le da la mínima invasión al procedimiento de sleeve. Claro, es que para eso que está indicado. Tú agarras lo único que tienes que hacer en tu sleeve es corregir el quiebre que tú haces, porque recuerda que la diferencia del sleeve al olive es el quiebre que tú le haces a la cama. Para abrir el espacio, claro. Correcto. Entonces, tú con esto lo que haces, lo pones horizontal, no, lo corriges el quiebre y ya, pones tus tornillos porque te va a quedar en buena posición. Bien. Perfecto. Doctor Silva, ahora le doy paso a usted para que pueda dar su opinión de la charla y su pregunta. Sí, buenas noches con todos. Una charla bastante interesante y bastante importante para poder determinar bien el manejo de una pseudoartrosis, que es una complicación, como bien lo han explicado, puede dar en cualquier momento, ¿no? Lo más importante básicamente es, como lo ha explicado el doctor, tener en cuenta un buen balance sagital, porque en la zona lumbar los parámetros espinopélvicos son importantes, porque son de capital importancia, porque si no nos van a alterar todo y las complicaciones son hasta a veces desastrosas. Pacientes persisten en el dolor. Yo quisiera hacer un par de preguntas, una al doctor Alonso. Una consulta, quisiera saber si tiene cómo puede diferenciar a todos los pacientes, los hace solamente abordaje posterior, les hace abordaje anterior, los hace 360, ha colocado aumentación en los tornillos para evitar el riesgo de desplazamiento o de aflojamiento de los tornillos.
Pues mire, doctor, realmente en general nosotros aquí en mi hospital contamos con la disponibilidad del abordaje posterior y a través de abordaje posterior hacemos fusiones intercorpóreas, usamos PLIF. Desafortunadamente, como les mencionaba, no contamos aún con los sistemas para fijación vía lateral y pues tampoco en mi hospital contamos con alguien que nos asista con el abordaje anterior, que tampoco lo hemos experimentado hasta el momento. En mi entrenamiento, pues sí me entrené para XLIF y sí me entrené para ALIF, pero desafortunadamente no lo he podido poner en práctica todavía aquí en mi país. Con respecto a las fusiones 360, creo que hay que individualizar cada caso, ¿sí? No todos los pacientes son para hacer fusiones 360 porque sabemos que si realizamos una fusión intercorpórea en un paciente osteoporótico, pues vamos a tener un riesgo de subsidencia de la caja. Y eso, pues, a la larga implica inestabilidad, fibrosis, donde no debería haberlo y donde estamos buscando una masa de consolidación. Tornillos cementados hemos utilizado, tenemos disponibles aquí en Guatemala y generalmente utilizamos en pacientes en los cuales sospechamos que un tornillo convencional va a tener mal agarre. Pacientes osteoporóticos, uso crónico de esteroides, etc. También en el caso de la altura discal es otro de los criterios que se evalúa para ver si realmente es necesario hacer una fusión intercorpórea o no. En los casos en los cuales el paciente ya tiene un disco que está plenamente colapsado, muy pocas veces hacemos una fusión 360. Generalmente optamos a hacer solo una posterolateral. Interesante. La otra pregunta era Perfecto. para el doctor Angulo. Me quedó la duda con respecto a la colocación de los XLIF y las fijaciones percutáneas. ¿A todos sus pacientes les coloca fijación percutánea cuando le coloca XLIF? Sí, sí. No dejo una caja standalone. No, lo que hago, coloco mi caja, bueno, colocaba, porque acá desde que llegué a Perú ya tengo casi 2 años y no los he colocado más, ¿no? Pero desde que colocaba mis sleeves, colocó mis tornillos. ¿Que aumentan los costos? Sí, pero yo reduzco mi riesgo de osteoartrosis. Y lo único, bueno, ahora con que está en boga el Olive, la única ventaja que yo veo del Olive al Sleeve es que, bueno, la lesión la manipulación del psoas, que el paciente los primeros días queda con algo de debilidad para iniciar la marcha, pero eso lo supero. Pero todos mis pacientes van con tornillos posteriores. Perfecto. Perfecto. Doctores, acá tengo una pregunta de los asistentes, el doctor Arévalo. Buenas noches. Menciona acá acerca de la fijación únicamente posterior. No se mencionó, pero tiene alguna relación en el largo de los tornillos transpediculares en las fallas. O sea, él está preguntando si es que hay alguna relación con el largo de los tornillos transpediculares en las fallas de las correcciones de síntesis. Bueno, la palabra te lo dice claramente, los tornillos son transpediculares. El largo del tornillo no debe superar más de la mitad del cuerpo vertebral, porque la función y la fuerza la haces en el pedículo, no lo haces en el cuerpo. Entonces eso no influye. El 80% del agarre de un tornillo pedicular está a nivel del pedículo, como menciona el doctor. Realmente no hay evidencia de que el largo tenga incidencia significativa sobre los resultados a largo plazo y la estabilidad que se le brinda al constructo. En general, se sabe que una fusión posterolateral va a manejar el tercio y el segmento posterior de la columna y no va a tener tanto control sobre el anterior, por más largo que uno le ponga los tornillos. Perfecto. Aquí el doctor Mario Cahueque lo felicita por su plática y le comenta respecto al tipo de caja, el PIC titanio y silicon nitride, ¿qué recomendaría para mejorar la fusión o no hay diferencia en cuanto al uso de la caja? ¿Y qué tips recomendaría para mejorar la fusión intercorpórea? Yo no tengo experiencia todavía con las cajas de silicon nitride. Sí he leído que tienen mejor desempeño biomecánico que el PIC o que el titanio, pero en general no creo que pueda dar ninguna recomendación con respecto a la misma. Yo, con respecto a los tips de
para mejorar, por ejemplo, la fusión intercorpórea, cuando hablamos de un TLIF, que es la fusión vía transforaminal, es, a mí siempre me decía mi maestro llevar la caja hacia lo más anterior que se pueda para mejorar la lordosis. Sabemos que cuando tenemos una adecuada lordosis mejoramos la consolidación. Si hablamos de PLIF, el PLIF es menos lordosante que el TLIF y en general la recomendación es, si no vamos a poder mejorar la lordosis, pues se puede mejorar la superficie de contacto y utilizar en vez de una sola bala, una sola implante, 2. Perfecto. Doctor Angulo, ¿algún comentario acerca de esta pregunta? No, ninguno. Está bien. Lo que sí es que le iba a comentar al doctor, bueno, con respecto a lo del uso de TLIF y PLIF, bueno, habría que evaluar un poco, ¿no? Porque como cuando vemos el balance sagital, recordamos que el TLIF causa sifosis, no causa lordosis, tanto así la coloque lo más anterior posible, a menos que hagas una compresión de los tornillos luego de colocar la caja para obligar a que se haga algo de lordosis. Porque si así Parte de la técnica, doctor, es no lo compresión. No se puede sacar un TLIF sin comprimirlo porque pues las cajas migran y o sea, yo no hago un TLIF sin compresión. Normalmente todos los TLIF que yo he realizado les hago compresión. No siempre, o sea, el objetivo es doble, mejorar la lordosis y evitar que migre la caja. Bueno, yo generalmente utilizo por costos, ¿no? Utilizo el PLIF y lo coloco como un TLIF y logro girarlo y lo dejo anterior. Y con un nivel de PLIF haces 2 niveles intersomáticos. Tiene sus implantes, los que utiliza para PLIF son balas planas, no le permiten ganar lordosis porque hay, pues, Ganas, sí. hay algunos que dicen que hay lordosante, yo no mucho les creo, pero no sé cuál es su experiencia con eso. Lo que pasa es que si tú lo colocas como un TLIF, tu bala la colocas como un TLIF, puedes llegarla a colocar lo más anterior posible. Y hacer Y puedes compresión. hacer el efecto del TLIF. Yo lo hago por cuestión de costo, ¿no? Porque recuerda que cuando tú indicas un TLIF, te dan tus 2 balas. Un PLIF, perdón, te dan 2 balas. Y con 2 balas tú puedes hacer 2 niveles. Sí, buena medida. Bueno, doctores, ya no hay más preguntas de la audiencia. Yo creo que hemos llegado a la hora de la charla. Yo creo que podemos ir cerrando el webinar. No sé, doctor Francisco, si tiene algún comentario final. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que para todos fue una buena experiencia, un bonito intercambio. Esperamos poder seguir colaborando. Ya saben que por lo menos de mi parte cuentan con mi colaboración y mi asistencia en lo que les pueda hacer de ayuda. Y creo que siempre es conveniente hacer el intercambio y hacer la puesta en común de conocimientos entre países latinoamericanos que tenemos pacientes y prácticas muy parecidas. Perfecto, doctor. Perfecto, y en verdad le agradezco bastante por su predisposición, por su tiempo y por su charla, ya que ha sido muy beneficioso para nosotros. Le agradezco también al doctor Angulo, que siempre ayudándonos con su experiencia en columna acá, es uno de los referentes. Doctor Angulo, ¿tiene algunas palabras finales? Bueno, muchas gracias por tomarme en consideración, doctor Valladares. Y bueno, siempre estamos a la orden. Perfecto, doctor, muchas gracias. Gracias también al doctor Silva por el apoyo, por sus comentarios también. Invitarlos, doctor Silva, no sé si tenga unas últimas palabras. No, agradecer nuevamente por la invitación y un gusto haber participado en este webinar. Perfecto, doctor Silva. Quedan todos invitados al próximo webinar de este viernes 28, con el doctor Lautaro Campos, que nos habla acerca de problemas de cadera. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego.